Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Armero Barbosa, soy del grupo de sistemas conmutados. Estoy con el ingeniero Juan Leiva, él trabajó como técnico en conmutación D hasta finales de 1997 en la empresa de teléfonos de Bogotá. Voy a hacerle una entrevista acerca de los inicios de la telefonía y los sistemas conmutados en Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Para todos ustedes, bueno, esta parte de cultura técnica no se consigue mucha bibliografía Sí. en lo que nosotros podamos colaborar. No solamente el grupo de pensionados, sino la empresa de teléfonos tiene un museo incluso en el cual habla y muestra el desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia, en Latinoamérica, porque Colombia particularmente no fue ajena al desarrollo tecnológico y a las necesidades, a las inquietudes de que cada vez que había tecnología de punta, habían defectos. Y se trataban de superar esos defectos y esos problemas y se seguía en el siguiente escalón hasta llegar a lo que tenemos hoy. Históricamente el hombre necesitó comunicarse y comenzaron como las películas viejas, lo de los indios, lo del cine West, las señales de humo, las palomas mensajeras, los caballos, los animales, fueron utilizados realmente. La comunicación como tal, de ese tiempo imperaba eso. En Colombia, en nuestros territorios, aquí en las sabanas, eran haciendas, eran fincas. Y comunicarse entre familia nomás era un problema, porque tenía que ir una persona hasta la otra parte. Tener una persona dedicada a la mensajería. Cuando esto se vuelve impráctico, por distancias y por tiempo, por privacidad, que es otro factor grande, comienzan los códigos particulares. Entonces comienzan las señales de ruidos, de imitaciones, de golpes de tambores, de golpes a los árboles y muchas formas de comunicación. Luego se hace imperioso esto y necesitamos buscar un segundo paso. Con el adelanto tecnológico de esos momentos, como los descubrimientos de Faraday, de Alexander Graham Bell, de Volta, de Thomas Alva Edison, se comienzan a conjugar varios factores, como es las primeras muestras de electricidad, de magnetismo, del cobre como conductor eléctrico, con los generadores de corriente alterna, hasta llegar a encontrar el teléfono. Encontrar materiales como es el caso del carbón, con los postulados de Maxwell, que encuentra cómo transformar la energía y el movimiento ondulatorio de la voz, del sonido, volverlo pulsos eléctricos, corrientes eléctricas, perdón, y con las reacciones de los carbones, los gránulos de carbón, encuentran una forma primaria de condensar un micrófono. Entonces, comienzan a ensamblar sistemas unidireccionales de comunicación. En una forma muy básica, muy genérica, imaginémonos un recipiente de partículas de carbón. Y si simplemente tomamos una impedancia, vemos que eso es un conductor de una determinada impedancia. Si los presionamos, hay mayor superficie de contacto y la resistencia de esto va a variar, proporcional a la presión que le hagamos. Entonces, si le colocábamos una membrana y comenzábamos a hablar, encontramos que esto iba a variar la corriente de eso. Y es como más adelante se convierte en un micrófono. Son lo que nosotros hablamos en una variación de corriente directamente proporcional. Al otro lado, Maxwell había encontrado que sobre un campo magnético continuo
uniforme, perdón, colocaban un arrollamiento, una bobina, y si a esto se le colocaba voltaje a esa bobina encima del campo magnético, si se variaba la corriente, se desplazaba la bobina a lo largo de ese núcleo. Entonces encontramos un parlante. Ese fue el primer audífono. Entonces con micrófono y con audífono o con parlante encontramos una forma primaria de comunicación, unidireccional. En una parte de la hacienda se hacía la persona con el micrófono y en el otro lado estaba el parlante. Le aplicaban una pila seca que la aportó Volta. Entonces hablaba una persona y en el otro extremo la otra persona estaba oyendo lo que estaba hablando. Es el sistema más primario de comunicación. Pero era en una dirección. Segundo, no había privacidad. Tercero, las redes, la caída de un cable a una distancia larga, pues realmente no llegaba casi la señal, o llegaban demasiados ruidos. Y la otra parte más importante era de que tenía que estar pendiente del parlante una persona para que oyera cuando hablaba. Un sistema que avisara. Entonces no íbamos a tener señalización. Entonces se necesita tener señalización, avisar. Para esto se acude de pronto a lo que ya más adelante Graham Bell aporta con el magneto y un timbre galvánico. Un circuito casi que paralelo al anterior, en el cual veíamos en las películas viejas que lo que se hacía era girar, se generaba una corriente alterna y al otro lado estaba conectado un timbre. Entonces timbraba, entonces ya sabían de que cuando timbraba es porque iban a hablar, entonces la persona iba. Entonces ya tenemos, ya no solamente dos hilos, en un sentido de la comunicación, sino otros dos hilos para el magneto, para la señalización. Eran dos sistemas independientes. Independientes. Okay. Luego sobreponen otro sistema unidireccional, pero en el otro sentido. Entonces ya en ambas partes tenían micrófono y audífono. Pero eran cuatro sistemas independientes. Micrófono y audífono, pero la señalización estaba en un sentido. Entonces en un magneto y en el otro lado el timbre. Entonces una nueva incorporación, otro magneto y otro timbre, y tenemos ya 4 elementos y 8 hilos. Para que sea bidireccional entre dos sitios no más. Entonces ya era una solución. Esto se va haciendo a través del tiempo y a través de las tecnologías de punta. Es decir, lo que va saliendo en ese momento. Entonces, quien quisiera tener comunicación tenía que montar una red con 8 hilos, 2 micrófonos, 2 audífonos, 2 timbres galvánicos y 2 magnetos. ¿Sí? Okay. Para 2 personas en sitios diferentes. Entonces, ¿qué tenían que tener? Alimentación, una batería seca, cada uno. ¿Cada sistema o cada sistema de habla y recepción, o de transmisión y recepción, cada uno tenía que tener una batería. Cuando comienzan a incorporar los sistemas para tratar de reducir redes, porque cuando ya se van a utilizar más abonados, hablemos de una persona que necesita hablar, un punto terminal, digámosle abonado, cuando se necesita incorporar varios, pues la red comienza a volverse mucho más compleja. Comienzan los problemas de las baterías secas, los costos, y los problemas de interferencia, pero lo más grave es los problemas de polarización. Baterías que de pronto estaban cruzadas, o hacían corto, o simplemente anulaban las corrientes y no se oía nada. Entonces, hay que condensar la red. Para esos tiempos, los elementos más costosos eran las redes.
y siempre lo han sido. Entonces una red de 1 kilómetro de largo necesitaba mucha batería, necesitaba mucho cable, mucho cuidado, no había posterías, no había ductería, entonces se comienza a complicar. Entonces, ¿qué se tiende a hacer? Condensar las redes, utilizar menos cables. Entonces se comienza a incorporar un sistema en el cual se va a hacer un circuito serie de los audífonos y micrófonos y nos vamos a economizar 2 pares de cables. Comenzamos a ubicar de que se utilice un solo magneto o 2 magnetos, 2 timbres, pero a través de un solo cable. Entonces hay otro aporte ya que nace, que son los capacitores, los condensadores, Sí. que nos permiten el tráfico de corriente alterna, más no el de corriente continua. Entonces vemos que podíamos integrar a la red de habla, de voz, el magneto, y en su momento iba a incorporarse un capacitor, de tal forma de que me sirviera para cuando estuviera trabajando el magneto, y el momento en que hubiera ya habla, simplemente se suspendía el magneto y se podía hablar. Entonces íbamos a reducir ya de 8 a 4 hilos, y luego se hizo a 2 hilos. Aparece ya el teléfono compacto, que era micrófono, audífono, magneto y timbre, y la batería externa. Como era un circuito serie, entonces se comienza a dejar una sola batería. En la mitad del camino se deja una batería para ambos. Y tenemos una opción más fácil de alimentación con los condensadores. Luego se comienza a incorporar más abonados. Y ahí nace un nuevo problema.